Vamos a comenzar hoy con el tema de la humildad, que sabemos bien que más que un tema es algo para concretar en nuestra vida. Hay siempre una virtud y un vicio que se oponen. ¿Cuál sería el vicio opuesto a la humildad? La soberbia. Yo voy a presentar hoy la humildad en la teología bíblica. Entonces, si bien lo voy a tratar de enriquecer con algún testimonio, vida de santo, pero más que nada es como un tema de estudio lo que yo voy a dar, que es cómo define las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, la virtud de la humildad. Lo primero que diría es, antes de entrar al Antiguo Testamento, sino en general, toda la Biblia, que en lo que es la teología bíblica, hay teología bíblica y teología no bíblica, aunque siempre la teología hace referencia a la palabra de Dios. Pero cuando se habla de teología bíblica, se está refiriendo esencialmente a la palabra de Dios, no al magisterio de la iglesia, no a la vida de los santos, mientras que uno podría decir, bueno, la teología de la humildad, y entonces ahí hay de todo un poco. La teología bíblica presenta como un eje central la humildad, a tal punto de que, yo voy a ir diciendo después lo que es del Antiguo y del Nuevo y lo que es común, pero es común que no hay un corazón realmente israelita o cristiano en el caso del Nuevo Testamento, si no es un corazón humilde. Un teólogo famoso llamado Bultmann dice que la humildad es la que vive de lo invisible, es la radical entrega a Dios que lo espera todo de él y nada de sí mismo. Es el desprendimiento, la postura de una liberación del mundo. Esta actitud nos dispone a la convivencia humana, pues al estar el hombre libre de angustia, de apegos compulsivos a lo presente y disponible, entonces veamos un poco esta definición que da Bultmann, con B larga, es la que vive de lo invisible, es decir, está unida la humildad a la fe. La fe es invisible. Nadie puede medir la fe, salvo, como dice Santiago, por las obras. También la humildad está unida porque es unir contracorriente. Se basa en el total reconocimiento de que dependemos de Dios. Hoy cuando hacía el programa por Radio María hablando sobre la oración, una de las cosas que quizá me había influenciado el haber estado preparando el tema, pero sentí que una de las cosas que tenía que decir es que la verdadera oración lleva al reconocimiento de la propia nada. Es decir, que con las propias fuerzas no podemos nada. Con los propios talentos solos nada podemos. Sinónimos que podemos nosotros meditar, la idea es que esto lo hagamos luego a lo largo de los días, parte de la oración personal que cada servidor ha de tener, bajo, no de estatura, para que los petizos no, sino bajo en el sentido de abajarse, de hacerse pequeño, pequeño por lo tanto, abatido. En la literatura griega profana, no estamos hablando ahora de la Biblia, es todo lo contrario, la humildad es algo negativo. Cuando nosotros leemos algunos clásicos griegos, nos vamos a encontrar que no se presenta la humildad como una virtud. Por eso Jesús es despreciado por muchos de los nobles, no es aceptado porque viene con una mentalidad contraria a lo que era el mundo social de la época. Ahora yo cuando leía esto me preguntaba, ¿y nuestro mundo actual no es más o menos lo mismo? Es decir, humilde, el que pone la otra mejilla, el que se abaja, es el tarado, el que no roba, el que no coimea, es el gil, ¿no? En nuestro lumbardo, el que no se jacta de lo que tiene, ¿no? Entonces vemos cómo las tentaciones han sido siempre las mismas a lo largo de los siglos. Y estos sentimientos son serviles y lleva, dice el autor, a una adulación rastrera. Está buscando la persona no humilde continuamente el elogio, la aceptación, el recibir una aceptación que ciertamente no es de Dios. Vamos ahora sí a entrar en el Antiguo Testamento y ver lo que dice sobre la humildad. Primero, los humildes son los que ponen su confianza en Dios. Y a medida que vamos creciendo en humildad, va creciendo nuestra confianza en Dios. Y a medida que va creciendo nuestra confianza en Dios, va creciendo
nuestra humildad. El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, una vez le pidió a Dios la gracia de conocerse a sí mismo tal cual era. Nosotros normalmente le pedimos la gracia de ver de nosotros lo que el Señor nos quiere mostrar. Dice que Dios le concedió esa gracia, que es una gracia que normalmente Dios no da, y que cuando se vio tan poca cosa, tan miserable, tan pecador, se sintió tan angustiado que cayó en depresión y estuvo un mes enfermo. Y estamos hablando de lo que vio de sí mismo un gran hombre, el santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Lo que sería si el Señor me muestra al menos a mí, quizá ustedes no, pero a mí me muestra a mí mismo lo que soy, sería un desastre. En lugar de estar un mes, me quedo todo el año ahí. ¿Por qué? Porque es nuestra interioridad, nuestro barro, ¿no? Dios no nos muestra toda nuestra miseria porque es un padre que utiliza su pedagogía, pero sí nos va mostrando poco a poco lo que debemos ir convirtiendo, y nosotros debemos abrirnos a la humildad, a lo que Dios me va mostrando hoy. Mañana me mostrará una cosa diferente que puede estar relacionada con lo de hoy, y así sucesivamente. Ese es el camino del humilde que sabe que está en un proceso de conversión continua. Si el humilde sabe que está en un proceso de conversión continua, él comprende y acepta que el hermano o la hermana también está en un proceso de conversión continua. Y de ahí que el humilde desarrolla la paciencia, la comprensión, la misericordia. En el Antiguo Testamento la humildad también aparece en aquellos que son los que gozan de la ayuda de Dios. Y yo diría los que se reconocen necesitados de la ayuda de los demás. Parece increíble, pero hay gente que dice yo no necesito de Dios, ¿no? Por supuesto, no es gente practicante, no es gente que tiene, pero hay gente que tiene ese concepto. Pero yo mismo, alguna vez habrán escuchado el testimonio del tema del control por lo intergeneracional, o que está en Dios quiere sanar las etapas de tu vida. Es decir, yo pensaba que realmente estaba haciendo bien las cosas y lo que no hacía era entregarle a Dios el control. Es decir, en cierta forma había un área de mi alma de incredulidad en la cual no reconocía que necesitaba de la ayuda de Dios. Entonces puede ser que una persona sea una persona humilde, y hasta que tenga una apariencia humilde, pero hay áreas de antihumildad, es de soberbia, que Dios quiere ir abriendo de a poquito para que uno lo vaya limpiando, lo vaya ventilando, a veces en pensamientos, y nadie lo ve, pero Dios sí, y en uno están bloqueando las bendiciones de Dios. Son los que gozan de la ayuda de Dios, decía, y esto se basa en Judith 9:11. Judith 9:11 dice, porque no está tu fuerza en la muchedumbre, ni tu poder en los valientes, ¿no? Uno puede decir, soy millonario, tengo todos los títulos, estudié todas las carreras, hablé todas las lenguas, pero no es nada, porque no nos vamos a llevar nada, ¿no? Por eso esto de que no está la gloria, no está la fuerza en la muchedumbre, en el dinero, en el poder, en los valientes. ¿Dónde está la fuerza? En los humildes, dice. Me adelanto un poquito al Nuevo Testamento, porque estamos en el Antiguo todavía, pero ¿dónde estuvo la fuerza de la redención de la humanidad? Partió de una mujer humilde, ¿no es cierto?, de María, del sí de Anahuín se llama, los pobres de Yahvé, los humildes de Yahvé, los desposeídos, ¿no? Y fue ahí donde Dios posó sus ojos. Entonces el texto de Judith dice, antes eres tú el Dios de los humildes. Es decir, Dios no es el Dios de todos. ¿Cómo es eso? Parece una herejía. Dice la palabra de Dios, eres el Dios de los humildes. ¿Por qué? Porque el soberbio, el orgulloso, se está adorando a sí mismo. Está adorando su dinero, está adorando su cargo, o puede estar incluso adorando sus carismas, sus capacidades, sus cargos, sus talentos, su sacerdocio, su episcopado, su inteligencia, todo lo que... Es decir, la conversión es ver hacia dónde me estoy dirigiendo, hacia dónde está puesta mi mirada. Al amparo de los pequeños, Dios actúa, Él es el defensor de los débiles. A Dios le encanta cuando alguien se reconoce débil porque ahí puede obrar. Puede obrar a favor de esa persona. De ahí el Paráclito,
Paráclito significa el defensor. Y esto es interesante porque como que funcionamos los seres humanos a nivel familia, a nivel células, ¿no?, relacionadas unos con otros. Entonces es importante que cada vez sean más las células sanas para que el cuerpo se vaya fortaleciendo. Entonces cuando la familia uno es humilde del Señor, Dios puede obrar a través de su humilde. Por ejemplo, Rita de Casia, una mujer humilde, con un esposo de mal carácter, con todos los defectos habidos y por haber, borracho, metido en la política. Mujer humilde, que sabe que la fuerza no está en su capacidad, en su belleza, ni siquiera en su espiritualidad, está en Dios. Y ahí Dios puede obrar por medio de la oración de ella. Salvador de los que no tienen esperanza. Cuando uno ya llega a un punto y dice no hay esperanza, ahí interviene Dios. Pero para que Dios pueda intervenir, uno tuvo que ir haciendo todos los pasos. Como Pedro, bajarse de la barca, mirando a Jesús, empezar a confiar en Él, mirarlo al Señor, y cuando vemos que nos estamos hundiendo y ya no hay esperanza, clamar de corazón, sálvame Señor. Y yo disfruto y veo que mucha gente disfruta cuando en su interior empieza a clamar desde la propia fragilidad. Si sentís que en vos hay envidia, sálvame Señor que me hundo a causa de la envidia. Si sentís que en tu corazón hay miedo que te paraliza, sálvame Señor del miedo. Si sentís que hay celos, sálvame Señor del miedo. Si hay ira, Señor, sálvame de la ira. Si hay lujuria, Señor, arráncame de la lujuria. Es decir, la oración de clamor es desde la sinceridad de lo que nos está hundiendo, de lo que no nos deja caminar hacia Jesús. El Salmo 147, versículo 6 dice: Dios exalta a los abatidos y eleva a los humildes. Humilla a los soberbios, derribándolo de sus altos puestos, para llamarlos a la conversión. No es que tampoco Dios al soberbio lo quiere golpear por sí mismo, lo está llamando a la conversión. Una enfermedad de pronto puede ser un llamado a la conversión. Decía una médica conocida, Susana, algunos la han conocido, Martelli, que un cáncer me salvó la vida. ¿Por qué? Porque una mujer que en su medicina, en su riqueza, un carácter arrasando todo, ¿no es cierto? Y bueno, el cáncer la hizo comprender que la vida tiene un límite, tiene un fin, y que no le servía su ciencia, su dinero, ni su simpatía siquiera. Una mujer muy simpática, muy bromista, es decir, solo Dios debía ser el centro de su vida. El Salmo 25:9 dice que a los humildes o a los pobres enseña sus caminos. Por lo tanto, solo podemos aprender a conocer los caminos del Señor siendo humilde. El humilde sabe que siempre necesita seguir aprendiendo, que no hay un límite para aprender. El humilde reconoce que siempre va a ser limitado y no por esto se siente mal. El humilde es el que desea la compasión. Recordemos la palabra compasión, que es que Dios padezca conmigo lo que uno está padeciendo en los momentos que nos toca sufrir enfermedad, algún problema, sea cual sea, y ayuda en ese momento a esa persona. El humilde es el que hace obras de penitencia, dice el Antiguo Testamento también. No la obra de penitencia exteriormente para llamar la atención, como luego veremos en el Nuevo Testamento los judíos, algunos judíos que hacían. En estas obras de penitencia, el humilde ayuna, se rasga las vestiduras, etc., a fin de que Dios mire su miseria. Es como una expresión de lo que le está pasando en el corazón. Se siente desgarrado en su corazón, desgarra las vestiduras. Siente que está vacío interiormente, entonces vacía su cuerpo, ayuna, deja de comer. Se postra sobre el piso porque su alma se siente quebrada, se siente postrada. Y una vez más, a través de toda esta conversión, Dios puede actuar en la vida. El humilde, dice también, está lleno de confianza en Dios, porque penetra la conciencia, comprende la conciencia de su indigencia y reconoce su necesidad total de Dios. Acá mencionan los diversos autores, por qué Dios al pueblo de Israel lo tuvo 40 años dando vuelta en el desierto. Y es porque había una pedagogía de que comprendiese
lo que era la humildad, ¿no es cierto? En Moisés había un hombre de una gran humildad, pero ya nosotros vimos en algunas enseñanzas hace unos meses cómo actuaba el pueblo, e incluso Aarón y Miriam, no siempre, pero en algunos momentos, los hermanos de Moisés. Cerca está el Señor de los corazones contritos, los de corazón quebrantado los ayuda. Cuando uno reconoce estar contrito, y también en esto, estar contrito significa que el centro de mi arrepentimiento es Dios, no soy yo mismo. Pequé, pero no es me siento mal porque pequé, porque veo que la imagen que tengo de mí mismo se ha deteriorado delante de mí mismo en el espejo del alma o con los demás, sino que pequé delante de Dios, y ese es el abatido. Porque, como suelo decir, una cosa es la culpabilidad que no es cristiana, la culpabilidad es atea, porque en definitiva me siento culpable porque el centro soy yo mismo. En vez el arrepentimiento es lo del Salmo 50 o 51, reconozco mi pecado está frente a mí, es el que quiere cambiar poniendo su corazón en las manos de Dios. Zacarías 9:9 nos habla del Mesías que se espera, y va a ser un Mesías humilde. El rey mesiánico no es esperado como soberbio guerrero montado a caballo, sino montado en humildad sobre un asno. Por eso ya en el Nuevo Testamento lo vemos a Jesús que entra en un burrito para que se cumpla esta profecía, cosa que los apóstoles no entendieron. Por eso debo preguntarme como discípulo del Señor, servidor del Señor, ¿entiendo yo el pensamiento de Dios sobre la humildad? Porque si los discípulos lo tenían a Jesús y lo tenía dando, yo me puse a mirar las enseñanzas de Jesús aquí sobre la humildad. Por ejemplo, la revelación del Evangelio a los humildes en Lucas capítulo 10, versículo 21, en Mateo 11, 25 y siguientes. Es decir, hay muchísimas enseñanzas sobre la humildad que da Jesús, además de su vida. En Lucas 14, los invitados que buscaban los primeros puestos, lo tenían a Jesús, lo veían, pero no les entraba en la cabeza lo que Jesús le quería transmitir. Ellos querían que Jesús fuese poderoso, que Jesús destruyese a los romanos, que Jesús acabase con los fariseos. Y lo vemos a un Jesús ahí pasivo, desde esa perspectiva. Un Jesús que podríamos decir casi parece que ni le importa que lo estén buscando, que lo estén persiguiendo. Recordemos lo de Tomás, cuando Jesús quiere ir a Betania, que dice, vamos también nosotros a morir con él, como diciendo, bueno, no nos queda otra, ¿no? Es decir, los discípulos no entendían la humildad de Jesús ya anunciada en el Antiguo Testamento y de la que Jesús tanto le había hablado. Los salmos muestran la figura del hombre religioso, que es el que no pone su confianza en los logros, en los bienes terrenos, sino solo en Dios, y lo reconoce como sumo bien. La humildad es consecuencia del reconocimiento de la caducidad humana. Dice Eclesiástico 10:9, ¿de qué se ensoberbece el hombre? Polvo y ceniza, cuyo cuerpo se corrompe ya en vida. Nosotros los seres humanos tenemos la maldita costumbre de transformar todo en ritual. ¿Por qué? Porque es tan rica esa expresión del miércoles de ceniza. Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Pero es un llamado a la humildad, un llamado a la conversión. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos? Vamos porque es miércoles de ceniza, que nos pongan la cenicita, porque si no nos sentimos mal, que no fuimos a misa, y si no a lo mejor y si no me va a faltar la gracia para... No, Señor, quiero comenzar con el reconocimiento de 40 días para humillarme a mí mismo, para bajarme, para que me quebrantes. Esto de que hacemos rito de lo sagrado es un peligro grandísimo. Le cantamos al Señor, toma mi vida, rompe mi vida, hazla de nuevo. El Señor dice, bueno, ya te escuché. Cuando salimos, alguien nos mira con mala cara y ya explotamos, nos hacemos toda la película. ¿Y para qué me cantaste entonces? Toma mi vida, rompe mi vida, hazla de nuevo. Si empiezo a trabajar y ya te pones mal, mejor no te toco, ¿no? Y así cualquier cosa de nuestra vida, es decir, hacemos rito y tenemos que desratizarnos, ¿no? Es decir, descubrir la profundidad de cada uno de esos ritos, porque el rito surge como expresión
de algo que bulle en el corazón, que es salvífico para el ser humano, que lo saca del barro. El humilde puede y debe también honrarse a sí mismo. Eclesiástico 10:28. Es decir, ¿qué significa este honrarse a sí mismo? Reconocer que uno tiene dones, talentos, del cual es simplemente un administrador y no un dueño. Recuerdo lo de Santa Bernardita, cuando la superiora le dijo, ella ya no había vuelto a Lourdes, años después estaba en el convento y la superiora, para que no, creyendo que podía estar siendo tentada de soberbia, porque muchas hermanas la iban a buscar, mucha gente la quería ver, entonces la trataba mal, la humillaba, ¿no? Y ella mantenía la paz, la serenidad, oraba, hacía las cosas que tenía que hacer en su comunidad religiosa. Y un día la superiora le dice, hermana, usted es la última de esta comunidad, es la más pequeña de todas. Y ella le respondió, tiene razón, madre. Dice, pero un reloj para funcionar necesita también de las piezas más pequeñas. Es decir, el autoconocimiento de, soy la más pequeña, pero Dios ha querido que sea así y soy necesaria para que esta comunidad camine. Ese equilibrio de que si me elevan, me abajo, y si me abajan, me eleva, viene justamente de un corazón humilde que podríamos decir es como la aguja de la balanza, no de todas las balanzas, ¿no? Yo me acuerdo de mi mamá, se iba a pesar y ella no se pesaba en cualquier lugar. Se pesaba en una farmacia que pesaba 5 kilos menos, más o menos, ¿no? Seguramente alguna acá la conoce esa farmacia. Pero bueno, seré yo maestro. Lo cierto es que hay balanzas que no funcionan bien, ¿no? Como a veces el termómetro biológico se dice del cuerpo, que uno siente frío cuando hace calor y siente calor, bueno, lo mismo así sucede, ¿no? Entonces el humilde debe saber honrarse a sí mismo como Dios lo honra, porque uno es sagrado. Pero aunque uno no tuviese ningún carisma, aunque uno no tuviese ningún talento, ya es hijo de Dios. Y eso me honra ser hijo de Dios. No sirvo para nada, pero soy hijo de Dios, soy imagen de Dios. Dios me ha creado su imagen y yo trato de construir día a día la semejanza. Estás escuchando rccradio.fm. La humildad está en el espíritu más que en las actitudes exteriores. Yo puedo decir, yo no sirvo para nada. O yo, ¿qué voy a hacer? Eso no es humildad. Entonces, no, puede ser que no sea tampoco aparentar, puede ser que uno crea eso, pero lo está creyendo mal, porque para Dios valemos mucho, ¿no? Entonces uno tiene que pararse delante de Dios y decir, Señor, acá estoy. Para lo que vos quieras, acá estoy. Porque normalmente para las grandes obras, en la historia de la iglesia, de la humanidad, Dios eligió al que no servía para nada. Y ya lo vamos a ver cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Los frutos de la humildad son el reconocimiento de parte de Dios y de los hermanos. Normalmente al humilde se le reconoce esa virtud, se siente, se huele. Yo, por ejemplo, en Bariloche veía una servidora que es una mujer, es decir, uno continuamente se encuentra con hombres y mujeres de Dios, ¿no? Es una gracia de la evangelización. Y nos reunimos, yo sentí que teníamos que ir a orar antes de la evangelización, porque iba a haber un combate muy grande. Entonces llamo a una de las servidoras, y ella con un gran amor, una gran entrega y una gran humildad empezó a llamar a uno, a otro, y nos reunimos en una casa de un hombre que tiene un taller mecánico de autos, y era una pieza de madera y chapa. Y ahí estábamos los 30 amuchados, como se dice, alabando a Dios, y se derramó una fuerza del Espíritu Santo grandísima, ¿no? Yo no paraba de llorar, de sentir esa unción, esa presencia de Dios en medio nuestro, ¿no? Y luego, bueno, fue la evangelización, que fue bellísimo, y el último día, cuando hacíamos la evaluación, yo les dije que me parecía que todo estuvo hermoso, pero que humanamente quizá para otra vez tenía que pensar en un lugar más grande, porque la mitad de la gente estuvo parada durante más de 3 horas, ¿no? Y una de las servidoras, que no había estado ni en la organización, ni en nada, dice, ay, ¿qué quieren? ¿Se avisan con tan poco tiempo?
Además la gente ya está acostumbrada a estar parada. Entonces, bueno, ahí me vino de decir, pero vos estuviste sentada las 3 horas, ¿no? Pero el Señor me dijo, sentí silencio, ¿no? Y me llamé al silencio, ¿no? Pero yo después vi mucha de esa gente humilde, ¿no? Cómo realmente era el gozo de Dios, más allá de esa actitud, y vaya a saber lo que le pasó a esa señora por la cabeza, o qué le molestó, qué le afectó. Digo, Señor, no quiero perder la fiesta de lo que vos hiciste en tantos corazones. No quiero perder la alegría de ver que te regocijaste en los humildes. Porque ante un mismo evento donde incluso los sacerdotes estaban asombrados porque yo les dije, a ver, los que se confiesan todos los meses, que está muy bien confesarse mensualmente, de paso lo digo, ¿no? Es sanadora, es liberadora la confesión mensual, yo lo hago y lo aconsejo a todos, una vez por mes, busquen, confiésense, van a notar la gracia. Pero más allá de eso dije a la gente, dejen hoy a los que hace mucho tiempo. Y viene el cura con los ojos llenos de lágrimas, que está ordenado hace 3 meses, y dice, se confesó gente que no se había confesado en toda su vida, ¿no? Y yo creo que fue fruto de la oración de esas 30 personas humildes que el Señor quiso reunir en la casa de ese tallerista. Porque ni siquiera se sabía quién iba a venir, empezaba a venir gente y empezamos a alabar, a bendecir, y Dios fue obrando. Fue tan grande la liberación y tanto el combate espiritual que que comenzaba el jueves a la tarde, que el jueves a la mañana yo bajo una escalera y patiné, pero sentí una fuerza que me levantaba los pies así, nunca me había pasado, y caí como 6 escalones, me acordaba la tabla de lavar que tenía mi mamá cuando yo era chico, porque eran así, ¿no? Los escalones, mis huesos, ¿no? Y no me desnuqué por los ángeles de Dios y todo, ¿no? Es decir, ese combate espiritual en el que estamos cuando servimos a Dios, pero Dios es el que lo lleva adelante. Nosotros tenemos que aguantar alguna machucada, alguna cosa así, y esa mañana, como todas las mañanas, había hecho la oración de protección, por eso creo que no se rompió ningún hueso, ni nada más, ¿no? Y salvo un poco de dolor acá. Pero voy a eso, ¿no? Del pueblo humilde. Bueno, el Nuevo Testamento. Sus figuras pertenecen a los mansos de la tierra. El ejemplo central es María. Podríamos decir, por supuesto, Jesús, pero Jesús también es Dios. En vez María es criatura. Podemos tomar el Magnificat como motivo de oración. Yo cuando voy a confesar algún monasterio y me vienen monjas tristes, les doy como penitencia que oren con el Magnificat, no que lo reciten, que oren. Porque María, ¿qué hace? Mi alma canta la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez de su servidora. Es decir, nada. Ha reconocido que yo por mí misma no soy nada, no valgo nada, y me ha dado el gran don de la maternidad de Dios. Jesús invita a los hombres que se hagan sus discípulos y los anima con su ejemplo de mansedumbre y de humildad. Son palabras, acá aparece otra palabra, mansedumbre, ¿no? La oveja mansa. Yo veo mis perritas, por ejemplo, ¿no? Que son mansas. Y más o menos dicen por ahí. Y mueven la cola y son dóciles, ¿no? O uno va al campo y ve un ovejito, un corderito, ¿no? Y es manso. Preguntarme en la oración personal, preguntarle al Señor, Señor, vos que ves que mi alma es una oveja mansa, o soy una de esas cabras que se van, anda a pastorear cabra, y ni te cuento anda a pastorear chancho, ¿sabes qué? Una vez fuimos a buscar chancho, se nos vino la jauría, me tuve que subir a un árbol. Entonces, claro, sí, podía subirme, tenía unos kilos menos. Claro, el chancho sabía que se le venía la guadaña, ¿viste? Vino a atacar. Títulos que nos dan, que nos muestran a Jesús en su humildad. Siervo de Yahvé. Este título, sabemos que hay títulos y atributos de Jesús. Algunos son bien significativos. Siervo de Yahvé, ¿por qué? Porque tomó sobre sí mismo la humillación de la muerte. Hijo del hombre. Se llama Hijo del hombre, como que, además por supuesto es Hijo de Dios, pero no quiere ser servido, sino servir y dar su vida en rescate por muchos.
Su mensaje se dirige sobre todo a los pobres, a los atribulados, y a ellos trae la salud. Son los más dispuestos para recibir sus signos, los milagros del Señor. En este almuerzo con Caputo estaba varias personas que él había invitado, entre ellos un matrimonio, ¿no? y bueno, estábamos ahí reunidos y se hablaba de la iglesia y demás, ¿no? Y de las ofrendas a la iglesia. Y yo sentí que el Señor me decía que tenía que decir una frase y yo decía, no la voy a decir. No la voy a decir. Y sentía que no quería decirla. Y se hizo un momento de silencio y me miraron como diciendo, tenés que... Digo, no, yo me acuerdo de una frase. Yo dije, yo me acuerdo de una frase que dice que la iglesia se mantiene por las promesas de los ricos y por la limosna de los pobres. Me miraron y enseguida cambiamos de tema, no se habló más de... ¿no? Pero... Y me sentí incómodo y cuando le dije, cuando volví a la habitación, le dije, Señor, ¿qué me hiciste decir, no? Ahora nos va a sacar el monasterio. pero es cierto, yo no sé por qué, y ahí está, ¿no? Uno muchas veces no sabe por qué Dios le manda algo, y tenemos que obedecer, ¿no? Y sobre todo cuando algo es dicho desde el amor, y yo realmente sentía que me movía el amor en ese momento, nada más. Su mensaje está dirigido para los pequeños, no voy a dar todas las citas bíblicas, porque para los que tienen hambre y sed de justicia, para los que están tristes. Jesús nos recuerda, muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Yo tengo la plena seguridad, habiendo conocido gente que no sabe ni leer ni escribir, que en el cielo va a estar allá arriba y yo voy a estar mucho más abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque es gente que tiene una santidad, una humildad que yo anhelo para mi vida también, ¿no? Al menos la anhelo y trato de construirla aunque me cuesta, pero digo, uno se encuentra a veces con esas personas que transmiten esto que dice la palabra. Son los que se humillan ante Dios con corazón contrito y también delante de sus hermanos, los que como Jesús saben lavar los pies de sus hermanos. Dios reclama el corazón entero. El humilde es el que le entrega el corazón entero a Dios, el que pone toda la carne en el asador, no que se reserva una churita para... Y no tolera las vanas reflexiones y ambiciones, según Mateo 6, 2:6. Lo que es alto entre los hombres, buscar dignidad y todo, es abominación delante de Dios. La humildad de Dios en Cristo, porque en definitiva es eso, es la esencia de Dios, consiste en haberse encarnado en la bajeza del hombre. Miren lo que fue Dios hacerse hombre, es una locura. Dios no necesitaba alimentarse, Jesús necesita alimentarse, sintió hambre en el desierto. Dios no necesita de nuestra compañía, en Getsemaní se sintió solo y muchas veces también. Necesitó de nuestra compañía, mendigó nuestra presencia. Es decir, Dios se hace necesitado. Jesús como hombre comía e iba al baño y tiraba gases también. Discúlpeme, pero era un hombre plenamente, ¿no? Claro, porque en las estampitas eso ningún artista lo va a representar, ¿no? Pero ustedes saben cuando se reunían ahí en torno al fogón, Jesús y los apóstoles, y habían comido garbanzos todo el día porque era lo único... Bueno, para que se rían un poco, ¿eh? Yo me acuerdo cuando era seminarista fuimos a hacer un curso con otros compañeros de comunicación social, ¿no? Y nos pusieron, nos escandalizamos, ¿no? Claro, uno era novato, estaba ahí, porque pusieron una grabación, nos invitaron a cerrar los ojos y era una conversación entre María y Jesús. Y era grabado por gallegos, ¿no? Con el tono. Entonces, a ver, Jesús, si te vienes a comer las lentejas que te preparé, le decía María, ¿no? Ya voy, mamá, y se escuchaba martillando que estaba ahí en el taller de carpintero, ¿no? Y llega Jesús, muy buenas estas lentejas, mamá, le decía, ¿no? Y al rato se escuchaba un eruto, ¿no? Y nos empezamos a mirar, dijimos, ¿dónde nos metimos? Claro, demasiado ya, ¿no? Nos hicieron bajar muy de golpe, pero bueno.
Pero nuestro Señor vivía en esta realidad, ¿no es cierto? Veía, es decir, la humildad de Dios que se encarna. Un Dios que no es que cuando le daban los martillazos y le decía, ay, voy a hacer que me duele. Ay, ay, no, le dolía, ¿no? Cuando niño, si se caía y se lastimaba una rodilla, le dolía. ¿Qué dice San Pablo? Lo que se llama la doctrina paulina. Él trabaja mucho lo que se llama la justificación, es decir, somos salvados por la gracia, no por las obras. Y esto quita al hombre la ocasión de alardear, de agrandarse por las propias obras y su fama. La justificación es obra de la gracia y no de los méritos. Romanos 3:27. No debemos por vanidad aspirar a aquello que no nos concede la gracia de Dios. Ay, yo voy a empezar a desear ser obispo. Voy a ver si logro hacer la carrera de obispo, porque yo tengo que ser obispo, pero no de cualquier diócesis, no. Me tienen que hacer obispo de una arquidiócesis, ¿no? Y no voy a parar, ¿no? Es decir, el arribismo. Pablo reconoce que le ha sido dada la gracia del apostolado, le ha sido dada la gracia del apostolado, pero se siente indigno de ese honroso llamado, como el primer pecador, como un aborto, dice. Soy como un aborto. Lo está diciendo de sí mismo, un hombre tan ungido por Dios. De su flaqueza saca la confianza de que Dios lo fortalecerá. Efesios 2:8, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y nosotros, que hemos sido llamados por el Señor, nos puede servir lo que dice Pablo en 1 Corintios 1, 26 y siguiente. Hermanos, tengan en cuenta quiénes son los que han sido llamados. A ver, no hay muchos sabios. Ni eres poderosa, ni noble. Al contrario, dice Pablo, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio. Y mírela a los ojos. No, pero no me mire a mí, mire, es palabra de Dios, ¿eh? Dios eligió lo que... para confundir a los sabios lo que el mundo tiene por débil, para confundir a los fuertes. Eligió a lo vil y despreciable. Y lo que no vale nada, somos lo que no vale nada. Y nos alegramos porque para Dios tenemos un valor único. Y esta es la grandeza de la palabra de Dios. Y esto es lo que fue el secreto de Pablo. La conciencia de que por él mismo no valía nada, no servía para nada, que era vil, pero que en Dios lo podía todo con la fuerza de Dios. Y eso nos convierte, nos hace ser libres. Nos libera de... Cuando uno entra en esta sintonía es como el ave que se eleva, como el águila. Y cuando no pedimos, no clamamos esta gracia de la humildad, somos como un pingüino empetrolado, que no va para ningún lado y ni siquiera esa salita puede mover, ¿no? Finalmente, Juan, el apóstol Juan, antes de Juan, una cita de Pablo, también la humildad, ¿no? En 2 Corintios 12, 21, mira como humillación que le viene de Dios de la ineficacia de su trabajo. A lo mejor usted hace un apostolado y después no da fruto. Y bueno, Dios sabe por qué, gloria a Dios. Usted hizo todo lo posible, supongamos, un ejemplo, para un retiro, unas tarjetitas y todo, y después se olvidaron de repartir las tarjetitas que usted hizo con tanto amor. Gloria a Dios. Usted preparó un cartel para pegar en el patio cubierto, lo dejó sobre la mesa, vinieron los chicos, se pusieron a jugar. Chau cartel. Usted tiene todo preparado para el grupo de oración, le desaparece el atril, el micrófono. Gloria a Dios, ¿no? Es decir, Pablo reconoce la ineficacia. Miren lo que nos pasó. Yo me río, pero era para llorar. Y estaba en la gracia, estar en la gracia de Dios, ¿no? Es decir, estar realmente en lo que decía Pablo. Aunque parezca que es ineficaz tu trabajo, para Dios no es ineficaz. No busques los resultados visibles, porque estás a lo mejor sin resultados visibles haciendo mucho más de lo que harías si verías éxitos, triunfos. Entonces, esto es por lo de
lo del apóstol San Pablo. Y finalmente Juan, que nos presenta como cuadro central de la humildad de Jesús, el lavatorio de los pies, y en Juan 13, del 6 al 8, como el hombre que presume de sí y se aferra a su propio sentir, no puede comprender este modo de obrar de Jesús. Una vez una amiga, cuando Dios le quitó muchas de las cosas que ella tenía, me decía con lágrimas en los ojos, pero de liberación, dice: yo al Señor le digo, soy tu niña Down. Y me gustó mucho la expresión, ¿no? Y cuando yo me encuentro con mis propios límites, mi impotencia, a Dios le digo en oración: Señor, mira que soy tu niño Down, ¿no? Necesito totalmente de tu ayuda. Vamos entonces ahora a exponer a Jesús Eucaristía. Y yo pensaba guiar una breve contemplación, pero con la imagen del fariseo y del publicano. Obviamente todos nosotros pidiendo la gracia del corazón del publicano. Escuchas rccradio.fm. Jesús, es tanta tu humildad que quisiste quedarte en un pedacito de pan. Abre nuestros ojos para que podamos descubrir tu presencia tan poderosa aquí en la Eucaristía. Solo el corazón humilde puede adorarte en profundidad, Jesús. Solo el corazón humillado y quebrantado, Señor Jesús, puede comprender tu misterio de amor. Jesús, que cada vez que te veamos en la hostia consagrada, recordemos que seguís presentándote como modelo de nuestra vida de humildad. Podrías haber elegido otra forma más llamativa, Jesús. Elegiste lo sencillo, lo blanco, lo sin sabor casi, Jesús, para recordarnos que también nosotros debemos hacernos pequeños y allí encontrar el gozo y la alegría que viene de tu amor. Jesús, te alabamos y te bendecimos por cada palabra que vos pronunciaste, invitándonos a la humildad, por cada palabra en la Biblia, por cada gesto tuyo de humildad, amado Jesús. Queremos darte gracias, Señor, porque nos estás indicando el camino para unirnos con vos. Nuestro corazón tiene sed de amor, Señor, y solo podés saciar con tu agua viva a los corazones que se hacen como niños, pequeños, confiados en tu presencia. Somos tan frágiles, Señor. Somos tan débiles que a veces, Señor, por esa misma fragilidad, te herimos a ti, nos herimos a nosotros mismos y nos herimos entre nosotros, Señor. Abrázanos, Señor, con esos brazos humildes y que te entreguemos, Señor, todas nuestras resistencias, todas nuestras durezas, todo lo que nos impide descansar en vos, Señor. Que te entreguemos, Señor, ese mensaje que nos dieron cuando éramos pequeños, de que teníamos que ser alguien. Que te entreguemos, Señor, ese mensaje de que teníamos que ser el mejor del grado. Ese mensaje de que teníamos que superar a los demás, que teníamos que ser diferentes a los otros. Señor, fuimos recibiendo muchos mensajes que no venían de la humildad tuya, venían de un modelo del mundo y han quedado como grabados en nuestro inconsciente, Señor Jesús. Hoy, Señor Jesús, te pedimos, entra con tu Espíritu en nuestros corazones, en nuestra mente,
y desgrava, Señor, esos mensajes que todavía están en nosotros, que nos hacen pensar que debemos reaccionar con ira, de malas maneras. Tómanos, Señor, porque somos tan pobres, tan poca cosa, y en eso puede estar nuestra gloria, Señor. En eso puede estar el poder espiritual moviéndose en nosotros. Gracias, Señor, porque nos das a María como modelo. Ella que se alegra de ser pequeña, de ser sierva. Ella que cuando se le dice que tiene que ir a visitar a su pariente Isabel va, aunque está embarazada. Y cuando tiene que huir a Egipto en la mitad de la noche, lo escucha José y le cree y se levanta y va. Y cuando tiene que volver, vuelve. Danos el corazón de tu mamá, Jesús, para que el corazón se transforme a través de tu gracia, el corazón humilde y adorador. Señor Jesús, toma esas palabras que quizás también nos dijeron cuando niños, que nos hacen hoy querer ser algo, querer ser alguien, porque alguien a lo mejor me dijo, no te quiero, eres el último de mis hijos, no sé para qué naciste, me salís mucho dinero, o a lo mejor sin palabras, con gestos de preferencia hacia un hermano o hermana. Y hoy sigo, Señor, queriendo mostrar que soy algo, que valgo. Tómame, Señor, entre tus brazos y toma al niño herido, que le impide crecer al niño sano que hay en mí. Toma, Señor, los afanes que hay en mi alma, de querer ser reconocido, de querer tener protagonismo. Toma, Señor, mis luchas internas, que se dan en combates de pensamiento, de emociones. Que pueda sentir, Señor, que contigo no necesito de nada, solo contigo, Señor, recibo todo y puedo darme todo a los demás. En ti descanso en este sagrado momento, Señor, y recibo de tu amor toda la sanación interior que tú quieras derramar en mí, para que busque la verdadera humildad, la reciba como una gracia. Lave y te bendiga por ella, Señor. Sí, Señor. Abrázame ahora y cada día cuando decida entrar en oración personal, en la cámara secreta, en la habitación secreta del encuentro contigo, Señor, en el aposento alto. Que no deje pasar un día, Señor, sin tiempo de intimidad con vos, sin un tiempo de oración personal. Aunque tenga que levantarme más temprano, Señor, antes de que salga el sol, antes de que se despierten los niños o haya movimiento en la calle, tú me estás esperando, Señor. Tú me estás esperando para hablarme al corazón, para tomar el cansancio, para tomar las dificultades. Señor Jesús, Santa Bernardita María, Santa Bernardita Subirú, ante la Virgen María y ante toda la gente, sintió la gran humillación cuando tu madre le dijo que se lavara la cara con barro y que comiera hierba. Muchos se burlaban, la despreciaban. Y años después, cuando una hermana le preguntó por qué la Virgen le mandó eso, ella respondió: porque muchas humillaciones nos dan un poquitito de humildad, y Dios habita en el corazón humilde. Señor, hoy queremos darte gracias por cada humillación que vos permitiste en nuestra vida. Es un pan amargo, Señor, que nos ha dolido mucho. Un pan que no queríamos, Señor. Un pan que quizás jamás te hemos agradecido,
Pero Señor, vos veías y ves que nuestro corazón tiene que ser transformado todavía. Por eso lo permitiste, Señor, con diversas formas, pero lo permitiste. Hoy me postro espiritualmente en tu presencia, Señor, diciendo, gracias, Señor, porque en ese momento estabas junto a mí. Gracias porque lo hacías por mi amor, por amor hacia mí, para convertirme, para transformarme, para hacerme un vaso que pueda contener plenamente tu unción, tu presencia. Cuando el vaso está lleno de sí mismo, no puede contener otra cosa. Señor, queremos ser valientes, queremos porque nos cuesta. Por eso te decimos, sigue tu obra en nosotros como vasos entre tus manos, Señor. Vacíanos de nuestro ego, vacíanos de nuestras soberbias, vacíanos de nuestros prejuicios, de nuestros caprichos, de nuestras idolatrías, para poder ser lleno de ti, Señor. Porque si nos damos a nosotros mismos, estamos lastimándonos y lastimando, pero si te damos a ti, calmamos la sed, Señor. Calma nuestra sed de amor, Señor, para poder calmar la sed de nuestros hermanos. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, como tus servidores. Anhelamos, Señor, tener un corazón de siervo, un corazón humilde, un corazón como el de María, un corazón que se llene así de tu paz para ser mensajeros de tu paz, Señor. Te estamos abriendo en la medida que podemos cada uno de nosotros, Señor, las puertas del propio corazón, para que hagas tu obra. Y como somos tuyos, Señor, es que vos querés hacer tu obra en cada uno de nosotros. Te decimos, Señor, que la hagas en esta vida para que no tengamos que esperar en el purgatorio, donde ya no hay méritos. Haz tu obra en nosotros mientras estemos aquí en la tierra, Señor. Señor, sos, como dice el refrán, seguidor como perro de sulky, fruto del amor que tenés por cada uno de nosotros. Y no vas a aflojar hasta que nos transformes como vos querés que lleguemos a ser. Hoy, Señor, asumimos ese mismo deseo. Hoy en el íntimo del corazón que vos leés, que vos ves, está el deseo de, haz tu obra en mí, Señor. Hazme como tú quieres que yo sea, Señor. No quiero ser, Señor, como yo quiero, como se me ocurre. Quiero ser como vos querés que sea, Señor. Dame la aceptación serena y alegre de mis límites, para aceptar serena y alegremente los límites y las fragilidades de mis hermanos, de los miembros de mi familia, de que puedan tener un día o varios días malos, de que puedan equivocarse. Dame, Señor, el gusto por perdonar, para poder parecerme un poquitito más a vos. Dame, Señor, la gracia de la aceptación alegre de lo que cada día se presenta, para que pueda ser como un águila que se eleva a las alturas y ver con tus ojos amorosos. Que pueda sentir, Señor, cómo tu sangre me lava, me libera de todos los pensamientos de orgullo. Señor, perdónanos por las veces que pudimos habernos creído mejor que un hermano o una hermana, en base a carismas, cargos, títulos, logros. Perdónanos también, Señor, por las veces que nos hemos creído peor y no hemos valorado la propia dignidad, Señor, que tú nos das. Perdónanos, Señor, por las veces que nos comparamos, que somos mejores o peores. Perdónanos, Señor. Quita esa programación que podemos traer en nuestra mente desde la infancia y danos, Señor, tu luz de alegrarnos por ser únicos e irrepetibles. Danos, Señor, la visión nueva que viene de tu misericordia, de tu amor. Descansa, hermano, hermana, en el Señor. No tienes que defenderte, no tienes que demostrarle nada a nadie. Dios te conoce, Dios te ama. Dios quiere realizar la obra en ti. Si la arcilla se había puesto dura,
Pídele al Espíritu Santo que la vuelva a humedecer, para que pueda moldearla, para que pueda transformarla. Que hoy sea un nuevo comenzar en tu servicio, en tu vida, en tu manera de ver a tus compañeros y compañeras de trabajo, a ese compañero de trabajo, a ese vecino que es el que más quizá molesta, que quizá ha hablado mal de ti, que ha hecho cosas que te han dañado. Pídele al Señor amarlo a través de su divino corazón. Pídele a María que haga el milagro de transformar el agua en vino, de lo que en tu alma necesita ser transformado, para que luego pueda pasar a través tuyo y llegar a ese vecino, a ese compañero de trabajo, a esa o esas personas. Aquí estamos, Señor, queriendo recibir un milagro de tus manos, un milagro del cual tenemos gran necesidad, Señor. Tómanos, Señor, obra ese milagro en mi vida. Pongo en ti mi confianza, Señor, porque las veces que la he puesto en mí mismo o en las personas, he sentido, Señor, que me había equivocado. Pongo en ti mi confianza, Señor,